Buenas, mi nombre es Wilber Osvaldo Cortés Pacheco. Mi nombre es Ailinda Yana Herrera Íñiguez. Y yo soy Paola Sofía Ramos Hernández. Bien, continuando con sistema digestivo, abordaremos el tema de páncreas y vaso. El páncreas es una glándula alargada de derecha a izquierda y un poco menos alargada de abajo hacia arriba, y esta está aplastada en sentido anterosuperior. Se relaciona estrechamente con el duodeno, que enmarca su cabeza con el extremo derecho. Está íntimamente relacionado con el conducto colédoco. Su porción izquierda se afina en forma progresiva en dirección del vaso. El páncreas es retrogástrico y se relaciona por delante con las regiones supramesocólicas e inframesocólicas del abdomen. El plano mediano deja un tercio del páncreas a la derecha y 2/3 a la izquierda. Este describe una concavidad posterior moldeada sobre la columna lumbar a nivel de L1 y L2. En él se describe una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Bien, la cabeza es la parte orientada algo hacia adelante y a la derecha. Está enmarcada por el duodeno y su borde superior y borde derecho están excavados por un canal, el cual se aplica al duodeno como un neumático en su llanta. El canal desaparece en el borde inferior de la cabeza, que está en contacto con la porción horizontal del duodeno. Este pasa más o menos o profundamente por detrás de los vasos mesentéricos superiores, siguiendo al borde superior de las porciones horizontal y ascendente del duodeno. El cuello une la cabeza al cuerpo, es estrecho y mide aproximadamente 2 centímetros. Este está delimitado por la porción superior del duodeno arriba y presenta 2 tubérculos, uno anterior, ubicado por debajo del duodeno, un tubérculo posterior, o bien el tubérculo mental situado por detrás del duodeno. Y por la porción de abajo, por la incisura pancreática. Es el que podemos observar en la imagen, que está delimitado por un círculo azul. Y en el cuerpo, en un corte sagital paramediano, tiene la forma de un prisma con 3 caras, una anterior, una posterior y una inferior. El cuerpo se aparta de la cabeza de la glándula hacia la izquierda y hacia arriba y por detrás es cóncavo. La cola es la extremidad izquierda del páncreas. Esta prolonga al cuerpo y se afina formando una lámina hacia adelante y está dirigida hacia el hilo del vaso. Está formando ahí en la imagen un círculo alrededor de la parte. Bien, en su constitución anatómica tenemos en sus conductos excretores un conducto pancreático de Wilson y un conducto pancreático accesorio, que es el conducto de Santorini. Bien, primero hablando de sus glándulas, esta está formada por 2 tejidos diferentes. Uno es la glándula de secreción externa. Esta contiene ácidos glandulares comparables a los de las glándulas salivales, y la glándula de secreción interna, y está constituida por los islotes pancreáticos, que estos están situados entre los acinos. Bien, ahora el conducto pancreático o de Wilson se origina a nivel de la cola del páncreas y sigue el eje mayor del cuerpo de la glándula en una dirección de hacia la cabeza del páncreas, ubicado en el centro del órgano. Lo podemos observar en color verde en la imagen, como ese tubo que va siguiendo desde la cabeza hasta el cuerpo del páncreas. Bien, ahora el conducto pancreático accesorio o de Santorini se separa del conducto pancreático a nivel de la cabeza del páncreas. Se dirige en sentido horizontal hacia la derecha y termina atravesando la pared posteromedial del duodeno a unos 2 o 3 centímetros por encima del conducto pancreático principal. Adosamiento de la pared interior. Se ha visto que de los dos vasos pancreáticos, uno estaba en el mesogastro anterior y el otro en el mesogastro posterior. A medida que va pasando el desarrollo embriológico, en el que el duodeno rota hacia la derecha, arrastra la cabeza pancreática hacia atrás, donde su cara derecha se fija al peritoneo parietal
posterior por la fascia retroduodenopancreática, también conocida como fascia de Treitz. El páncreas sufre una torsión sobre sí mismo a la altura del eje vascular arterial, que forma el límite entre los dos adosamientos. Bueno, en la parte del peritoneo, la cara del peritoneo de la cara anterior del páncreas está dividida en dos partes, la infracólica y la supracólica. La parte infracólica del páncreas corresponde a una gran cavidad peritoneal que corresponde sobre todo en la porción inferior de la cabeza, que es la teromesentérica derecha, por delante de la cual se adorsa el mesocolon ascendente, formando la fascia preduodeno-pancreática, la fascia de Fredet, que es la que en la imagen de la derecha se ve en la parte de arriba, esta que estoy señalando yo. Bueno, en la parte supracólica del páncreas está dividida por dos inserciones del ligamento gastrocólico, con una parte derecha sobre la cola que aplica en la hoja anterior del mesoduodeno, formando la fascia del preduodeno pancreática supracólica. Una parte izquierda que corresponde a la mayor parte de la glándula del cuerpo y la cola a la que pertenece a la pared posterior de la transcavidad de los epiplones. Y a nivel de la cola se encuentran dos hojas que se unen hacia abajo para formar ligamentos esplenocólico. Estas dos hojas se separan hacia arriba, hacia el diafragma, alrededor de la superficie de adherencia gastrofrénica, y son la hoja anterior, situada en la transcavidad de los epiplones, llegada al hilio del vaso, y se continúa hacia adelante como hoja posterior del ligamento gastroesplénico. Y una hoja posterior que viene del hilio del vaso tapiza la cara posterior libre de la cola del páncreas cuando no está totalmente acolada, y se continúa por la hoja posterior de la región esplénica. La siguiente, por favor. Bueno, en la solidaridad del duodeno, esta consiste de tres primeras porciones del duodeno. A nivel de la porción superior, comienza después del cruce con la arteria gastroduodenal. A nivel de la porción descendente, la adherencia es a la máxima altura de la terminación de los conductos excretores del páncreas y del hígado. El páncreas está unido a esta en dos porciones del duodeno por tejido conjuntivo muy denso, que permite separarlos, pero que no se encuentra surcado por numerosos vasos arteriales y venosos. Y a nivel de la porción horizontal, se trata de un simple contacto fácil de liberar. Es el proceso uniforme que da independiente al duodeno. En esta parte, aquí alcanzamos a ver que es donde toca con el duodeno, el páncreas. Bueno, la siguiente, por favor. En las relaciones anatómicas del páncreas, hablamos de que la cabeza del páncreas es la porción ensanchada de la glándula, que está abrazada por la curva en forma de C del duodeno, a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, justo inferior al plano transpilórico, y se une firmemente a la cara medial de las porciones descendente y horizontal del duodeno. El proceso unciforme, una proyección de la parte inferior de la cabeza del páncreas, se extiende medialmente hacia la izquierda, posterior a la arteria mesentérica superior. La cabeza del páncreas descansa posteriormente sobre la vena cava inferior, la arteria y la vena renales derechas y la vena renal izquierda. Y en su camino hacia su desembocadura, en la porción descendente del duodeno, el conducto biliar descansa en el surco sobre la cara posterosuperior de la cabeza o incluido en su parénquima. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver la imagen de esto que les acabo de explicar. Aquí se anota que esta parte de aquí de la C de la cabeza, aquí se encuentra también el proceso unciforme, en esta parte de aquí. Aquí están las arterias y venas mesentéricas superiores, y esta es la vena cava inferior. Puedes regresarle para explicar lo del cuello. En la parte del cuello está cubierta por peritoneo adyacente de pelirroco del estómago. La vena mesentérica superior se une a la vena esplénica posterior del cuello para formar la vena porta hepática. Bueno, pues aquí en la siguiente imagen, pues como lo había mencionado, esta parte de aquí es donde se une con la cabeza, y esta es la parte del cuello.
Aquí están todos los vasos que mencioné. La siguiente, por favor. En la parte del cuerpo del páncreas se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, pasando sobre la aorta y la vértebra L2. Continuando justo por encima del plano transpilórico posterior a la bolsa omental, la cara anterior del cuerpo del páncreas está cubierta por peritoneo y se sitúa en el suelo de la bolsa omental, formando parte del lecho del estómago. La cara posterior del cuerpo carece de peritoneo y se encuentra en contacto con la aorta, la arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo y los vasos renales. ¿Me puedo regresar a la parte de la imagen? Pues aquí en esta imagen no se alcanza a notar muy bien lo de la parte posterior del páncreas, pero en esta parte por aquí se encuentran los riñones. En esta parte es donde se relaciona con la glándula. La siguiente para mencionar lo de la cola. Bueno, la cola del páncreas se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el hilio del vaso y la flexura cólica izquierda. La cola es relativamente móvil y pasa entre las hojas del ligamento esplenorenal junto a los vasos esplénicos. El conducto pancreático principal empieza en la cola del páncreas y discurre a lo largo del parénquima de la glándula hacia la cabeza, donde gira inferiormente y se relaciona estrechamente con el conducto biliar o conducto colédoco. Los conductos pancreáticos y biliar suelen unirse en forma de ampolla hepatopancreática o de váter, corta y dilatada, que se desemboca en la porción descendente del duodeno en la vértice de la papila duodenal mayor. La siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de la irrigación arterial, el páncreas se deriva principalmente de las ramas de la arteria esplénica, bastante tortuosa. Existen números de arterias pancreáticas que forman varias arcadas de ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenales y la mesentérica superior. Hasta 10 ramas pueden pasar desde la arteria esplénica al cuerpo y la cola del páncreas. Las arterias pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior de las ramas de la arteria gastroduodenal, y las arterias pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior, ramas de la arteria mesentérica superior, formando arcadas localizadas anterior y posteriormente que irrigan la cabeza del páncreas. Como se puede notar aquí en la imagen de la derecha, pues se ven que salen múltiples ramas de la arteria esplénica y de la gastroduodenal, que son las que irrigan en su mayoría al páncreas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuestión de la irrigación del drenaje venoso, el páncreas tiene lugar a través de las venas pancreáticas correspondientes tributarias a las ramas esplénicas y mesentérica superior de la vena porta hepática. La mayoría de ellas desembocan en la vena esplénica. Estas se pueden dividir en derecha e izquierda. En el lado derecho, un arco pancreatoduodenal anterior que une la vena gastroepiploica derecha con la vena mesentérica superior a través de la anastomosis de la vena pancreatoduodenal superior anterior con la vena pancreatoduodenal inferior anterior. En el arco venoso pancreatoduodenal posterior une a la vena porta hepática con la vena mesentérica superior a través de la anastomosis de la vena pancreatoduodenal superior posterior con la vena pancreatoduodenal inferior posterior. Varias venas pancreáticas van directamente desde la cabeza del páncreas hasta la vena mesentérica superior en su trayecto delante hacia atrás de la incisura pancreática. El siguiente, por favor. A la izquierda de las venas son menos sistemizadas. En general, a lo que se observa, son numerosas venas pancreáticas que van directamente con la vena esplénica y venas dirigidas hacia el origen de la vena porta hepática.
La siguiente, por favor. En los vasos linfáticos pancreáticos acompañan a los vasos sanguíneos. Casi todos ellos terminan en los nódulos pancreatoesplénicos que se encuentran a lo largo de la arteria esplénica, aunque algunos vasos lo hacen en los nódulos linfáticos pilóricos. Los vasos eferentes de estos nódulos drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores o los nódulos linfáticos celíacos a través de los nódulos linfáticos hepáticos. También los ganglios del páncreas se dividen en 4 grupos. Los ganglios pancreáticos superiores a lo largo del borde superior del cuerpo, dirigiendo hacia la región celíaca o hacia el cardias. Los ganglios pancreáticos inferiores, ubicados en el borde inferior del cuerpo del páncreas, drenan hacia los ganglios linfáticos mesentéricos superiores. Los ganglios esplénicos, ubicados desde la cola del páncreas hacia el hilo del vaso. Y los ganglios pancreatoduodenales, agrupados alrededor de los arcos vasculares pancreatoduodenales, adelante y detrás de la cabeza, en relación con el duodeno. Se subdividen en superiores e inferiores. Y por último, voy a hablar de los nervios del páncreas. Proceden de los nervios vagos y esplénicos abdominopélvicos que pasan a través del diafragma. Las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas pasan a lo largo de las arterias del plexo celíaco y el plexo mesentérico superior y llegan al páncreas. Además de las fibras simpáticas que pasan hacia los vasos sanguíneos, las fibras simpáticas y parasimpáticas se distribuyen hacia las células acinares y islotes pancreáticos. Las fibras parasimpáticas son secretomotoras, aunque la secreción pancreática está medida principalmente por las hormonas secretina y calecistocinina, que se forman en el duodeno y en la porción proximal del intestino en respuesta a la estimulación por parte del contenido del ácido del estómago. La siguiente, por favor. En cuanto a la anatomía funcional, esta se compone principalmente de una red de tubos o conductos pancreáticos. Cuenta con 2 funciones: la endocrina, que produce hormonas que regulan la glucosa en la sangre, y la exocrina, que produce enzimas que ayudan a digerir los alimentos. La endocrina produce hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina, el polipéptido y pancreático. Y la exocrina produce enzimas como la amilasa, que esa descompone los carbohidratos o almidones y los convierte en glucosa. La proteasa descompone las proteínas en aminoácidos y las lipasas descomponen las grasas o lípidos. Estas se liberan en el duodeno en la papila mayor, también llamada ampolla de Vater. Bueno, y continuamos con vaso. La configuración externa, el vaso es ovoide con un eje mayor oblicuo de arriba hacia abajo, de medial a lateral, y de atrás hacia adelante, casi paralelo a la dirección de la 10ª costilla, sobre la cual se proyecta. Cuenta con caras, una diafragmática y una visceral. La diafragmática es extensa y lateral, convexa, coldeada sobre la concavidad diafragmática, y la visceral, en ella se distinguen unas impresiones. La siguiente. Las impresiones que vemos ahí es la gástrica y la renal. La gástrica es cóncava, aplicada contra la convexidad del estómago. Esta se sitúa en el hilio del vaso. Está llena de impresiones vasculares orientadas según el eje del órgano, depresiones con contornos irregulares de altura variable. Y la renal es cóncava, igualmente orientada hacia abajo, se aplica sobre el riñón y la glándula prerrenal izquierda, y la cólica en contacto con el colon transverso. Y podemos observar en la imagen cada una de las impresiones: la gástrica, la renal, la pancreática y la cólica. Los bordes están separados las 2 caras que tenemos, los 2 bordes, el superior y el inferior. El superior es anterior, convexo e irregular, marcado por 2 o 3 cortaduras. Esto permite reconocer la naturaleza esplénica de tumores abdominales. Este se ubica entre la impresión gástrica y la cara diafragmática. Y la inferior es posterior, redondeada y rectilínea. Esta se sitúa entre la cara diafragmática y la impresión renal. Como podemos ver en la imagen, ahí está el borde posterior, inferior, el hilio, el superior y el anterior.
En cuanto a sus extremidades, tenemos la posterior y la anterior. La posterior es superior de forma redonda y se encuentra algo deprimida en su región medial. Y la anterior es inferior, a veces formando un extremo muy marcado, cuando la impresión cólica es amplia con forma general redonda. Aquí en el recuadro azul marino podemos ver la extremidad posterior y en el lila podemos ver la extremidad anterior. En cuanto a sus características generales, en el adulto mide de 11 a 13 centímetros de longitud y de 6 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de espesor. Su peso a la autopsia es de 200 gramos. En el ser vivo tiene un color rojo oscuro. La superficie se recubre de peritoneo. Es blando y muy friable. Se desgarra fácilmente y sangra en la cavidad peritoneal. En cuanto a su constitución anatómica, está formada por tejido aspecto esponjoso que se compone por la reunión de folículos linfáticos esplénicos o pulpa blanca. Se rodea por lagunas vasculares muy amplias, que es pulpa roja, y se tapiza por células reticuloendoteliales, que ésta se rodea por una cápsula fibrosa que emite trabéculas que penetran la pulpa esplénica. Aquí podemos ver la capa serosa, la cápsula fibrosa, las trabéculas y la pulpa esplénica. Bueno, en la parte del peritoneo vamos a encontrar que el peritoneo tapiza el conjunto del vaso y se encuentra alrededor del hilio y de ahí hacia la parte de delante y de atrás. En la parte de adelante, en la hoja anterior, forma la hoja izquierda o anterior del ligamento gastroesplénico y se prolonga sobre la cara anterior del estómago, y atrás se refleja sobre la cara posterior de la cola del páncreas y constituye la hoja posterior del ligamento pancreatoesplénico. Hasta aquí lo que mencioné. En otras relaciones, en un corte horizontal que atraviesa por la segunda vértebra lumbar, encontramos en primer lugar el hígado, la pared abdominal, el vaso, la pared abdominal otra vez, el estómago, cavidades de los epiplones y epiplones gástrico-esplénicos y pancreático-esplénicos. En sus relaciones también encontramos las caras diafragmática y visceral. En la diafragmática es convexa y se sitúa anterolateral y posterolateral. En relación directa con el diafragma, la separan dos hojas del peritoneo. Por intermedio del diafragma, se relaciona con el receso costodiafragmático izquierdo y corresponde a la cara posterior del estómago. A la transcavidad de los epiplones, el hígado está a menudo en contacto con la cola del páncreas. Es la cara radicular del vaso. Está limitada por delante por el borde superior del vaso, que se insinúa entre el diafragma y el estómago. También cuenta con una impresión renal, que esta impresión se aplica contra la extremidad superior del riñón, y la glándula suprarrenal izquierda, por intermedio del peritoneo y de la hoja prerenal. El contacto es íntimo y el riñón y el vaso se pueden romper simultáneamente por los traumatismos de la región. En la vascularización arterial, del vaso se procede de la arteria esplénica y la mayor rama del tronco ciliaco. Sigue un trayecto tortuoso posterior a la bolsa mental, anterior al riñón izquierdo y a lo largo del borde superior del páncreas. Sobre las hojas del ligamento esplenorenal, la arteria esplénica se divide en 5 o más ramas que entran en el indio del vaso. A la ausencia de la anastomosis, estos vasos arteriales dentro del vaso determinan la formación de segmentos vasculares del vaso, 2 en el 84% de los vasos y 3 en el resto, entre la existencia de los planos relativamente avasculares que permiten efectuar esplenectomías subtotales. Dentro del drenaje venoso, el vaso se produce a través de la vena esplénica, formada por varias tributarias que emergen del hilio, se une en la vena mesentérica inferior y discurre posterior al cuerpo y la cola del páncreas durante la mayor parte del recorrido. La vena esplénica se une con la vena mesentérica posterior del cuello del páncreas para formar la vena hepática. Aquí es donde se puede ver esto, que baja del vaso, pasa por atrás, por mayor parte por el páncreas y llega a la vena porta. Bien, la vena esplénica es un afluente de origen de la vena porta hepática, como lo mencionó mi compañero.
Del hilio del vaso emergen venas satélites que éstas convergen para constituir 2 o 3 troncos principales. En estas convergen el tronco inferior, que se enriquece con la gran vena gastromental izquierda, y así se forma el tronco de la vena esplénica. Esta es satélite de la arteria, pero siempre o casi siempre se encuentra debajo de ella. Pasa por delante de la cola del páncreas junto con la arteria, se ubica sobre su borde superior y se sitúa por detrás del cuerpo. Por delante de la fascia retropancreática aplicada al páncreas, se dirige hacia abajo y a la derecha. Recibe a la vena mesentérica inferior y luego se une a la vena mesentérica superior para constituir el origen de la vena porta hepática. La vena esplénica es voluminosa, tiene paredes delgadas. Bien, en sus afluentes, las venas tributarias de la vena esplénica son la vena gastromental izquierda, venas gástricas cortas, venas pancreáticas, vena gástrica izquierda. Este es habitualmente afluente directo de la vena porta hepática, pero de modo inconstante de la vena esplénica, y la vena mesentérica inferior, que en ocasiones puede faltar. Por medio de estos afluentes, la vena contrae anastomosis con las venas gástricas posteriores o esófago cardiotuberositaria posterior, y de allí, junto con las venas esofágicas, es una vía de liberación portocava espontánea en caso de hipertensión portal hepática. Bueno, de todos los vasos linfáticos esplénicos parten de los nódulos linfáticos del hilio y pasan a lo largo de los vasos esplénicos hacia los nódulos linfáticos pancreatoesplénicos en su camino hacia los nódulos celíacos. Los nódulos linfáticos pancreatoesplénicos se relacionan con la cara posterior y el borde superior del páncreas. Dentro de la inervación o de los nervios del vaso derivan del plexo celíaco y se distribuyen principalmente a lo largo de las ramas de la arteria esplénica, y su función es vasomotora. En cuanto a su anatomía funcional, el vaso no tiene función digestiva, pero de él emerge la vena esplénica, que ésta contribuye a la formación de la vena porta hepática. No es un órgano indispensable para la vida. La esplenotomía no ocasiona trastornos graves. Su acción fundamental es la composición química y celular de la sangre. Interviene en la destrucción de los hematíes, liberando sus pigmentos. Es activo en la linfopoiesis o fabricación de glóbulos blancos y lucha contra la infección. Bien, en resumen, el páncreas es una glándula larga y plana que se encuentra en el abdomen. Esta está ubicada detrás del estómago y produce enzimas importantes para el proceso de la digestión. También produce la insulina y el glucagón, que ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y el vaso produce linfocitos, filtra la sangre, almacena las células sanguíneas y destruye las células sanguíneas viejas. Está localizado en el lado izquierdo del abdomen y cerca del estómago. Y eso fue todo.